Cuando el miedo pone en crisis la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos intempestuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos capítulo 32 y versículo 34. Muchas personas creen que una crisis de fe es señal de debilidad espiritual o de fracaso delante de Dios. Piensan que un creyente verdadero nunca debería tener dudas, temores o momentos de agotamiento emocional. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia, descubrimos una realidad muy diferente. Los hombres y mujeres que Dios usó poderosamente no fueron personas perfectas, fueron personas reales, enfrentaron luchas reales, tuvieron momentos de fortaleza, pero también momentos de debilidad. Experimentaron victorias extraordinarias, pero también temporadas de confusión, miedo y desánimo. Lo que hizo la diferencia en sus vidas no fue la ausencia de crisis. Lo que hizo la diferencia fue que no permitieron que esas crisis los alejaran definitivamente de Dios. Elías tuvo miedo, Moisés dudó, Tomás cuestionó, Gedeón se sintió incapaz y aún así Dios no los abandonó. Esto debe llenarnos de esperanza, porque significa que nuestras luchas no sorprenden a Dios. Él conoce nuestras debilidades y sigue dispuesto a fortalecernos. Hoy veremos cómo algunos hombres de Dios atravesaron crisis de fe y qué podemos aprender de sus experiencias para nuestras propias batallas espirituales. Profundicemos. Elías, cuando el miedo apagó su fe, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: «Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 4. Elías acababa de vivir una de las mayores victorias espirituales de toda la Biblia. Había enfrentado a cientos de profetas de Baal. Había visto descender fuego del cielo. Había presenciado el poder de Dios de una manera extraordinaria. Sin embargo, poco tiempo después, una amenaza de Jezabel fue suficiente para llenarlo de miedo. El mismo hombre que había enfrentado a toda una nación ahora corría por el desierto deseando morir. ¿Qué ocurrió? El agotamiento físico, emocional y espiritual nubló su perspectiva. Muchas veces pensamos que después de una gran victoria nunca volveremos a luchar, pero la realidad es que nadie está exento de momentos de debilidad. La buena noticia es que Dios no reprendió a Elías duramente. Primero lo alimentó, le permitió descansar y luego renovó sus fuerzas. Reflexionemos. El miedo suele ser más fuerte cuando estamos agotados. Muchas veces necesitamos descanso espiritual antes de tomar decisiones importantes. Las crisis provocadas por el agotamiento no se vencen solamente con esfuerzo, también requieren descanso y renovación de la presencia de Dios. ¿Qué podemos decir de Moisés? Cuando las circunstancias parecen más grandes que las promesas. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Números capítulo 11 y versículo 23. Moisés había visto milagros impresionantes. Había presenciado las plagas de Egipto. Había visto abrirse el Mar Rojo. Había contemplado la provisión de Dios en el desierto.
Pero llegó un momento donde el problema parecía demasiado grande, incluso para él. Cuando Dios prometió alimentar al pueblo con carne durante un mes, Moisés comenzó a calcular los recursos disponibles y no encontraba una solución lógica. Su mirada se enfocó en la magnitud del problema en lugar de enfocarse en el poder de Dios. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Miramos nuestras limitaciones, miramos nuestras finanzas, miramos nuestras fuerzas y concluimos que algo es imposible. Pero Dios le recordó a Moisés una verdad poderosa. ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Reflexionemos. Cuando solo miramos nuestros recursos, los problemas parecen gigantes. Cuando miramos a Dios, recordamos que nada es imposible para Él. La fe se fortalece cuando dejamos de medir los problemas por nuestros recursos y comenzamos a medirlos por el poder de Dios. ¿Y ahora qué podemos decir de Tomás? Cuando la duda exige evidencias. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan capítulo 20 y versículo 25. Tomás había caminado junto a Jesús durante años, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, presenció su poder. Sin embargo, después de la crucifixión quedó profundamente afectado. Cuando los demás discípulos anunciaron que Jesús había resucitado, Tomás no pudo creerlo. Él necesitaba evidencias, necesitaba pruebas, necesitaba entender. Muchas veces la duda aparece cuando intentamos explicar lo sobrenatural únicamente desde la lógica humana. Queremos comprender cada detalle antes de confiar, pero la fe no siempre funciona así. Jesús no rechazó a Tomás, lo confrontó con amor y le permitió crecer hacia una fe más profunda. Reflexionemos. Hay momentos donde no tendremos todas las respuestas, pero sí podemos seguir confiando en el Dios que tiene todas las respuestas. La fe madura aprende que no siempre necesita entenderlo todo para seguir confiando en Dios. ¿Qué podemos decir de Gedeón? Cuando la inseguridad debilita la fe. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces capítulo 6 y versículo 15. Cuando Dios llamó a Gedeón, lo llamó esforzado y valiente. Pero Gedeón no se veía así. Él solamente veía sus limitaciones, veía su origen humilde, veía sus debilidades, veía todo aquello que creía que le impedía cumplir el propósito de Dios. Por eso pidió señales una y otra vez, no porque dudara completamente de Dios, sino porque dudaba de sí mismo. Muchas crisis de fe nacen precisamente allí. No cuestionamos el poder de Dios, cuestionamos si Dios realmente puede usar a alguien como nosotros. Pero Dios no ve solamente lo que somos hoy, Él ve lo que podemos llegar a ser cuando caminamos de su mano. Reflexionemos. Tus limitaciones no determinarán tu futuro. Dios es especialista en usar personas imperfectas para cumplir propósitos extraordinarios. Cuando Dios te llama, su poder es más importante que tus limitaciones. Reconoce tus luchas delante de Dios. No escondas tus dudas ni tus temores. Recuerda las victorias que Dios ya te